Bienvenido mi pana al top 3 de los mejores smartphones gama media alta del 2023 por menos de $500, así que si te quieres comprar un celular con buenas características, súper potente a un precio bastante justo, te invito a que te veas todo este video hasta el final porque la tercera opción es la mejor de todas, así que vámonos directamente con la primera recomendación. Y en el puesto número 1 vamos a encontrar al Google Pixel 7. Este dispositivo sin duda, aparte de la buena experiencia que te vas a llevar con una experiencia de Android totalmente pura, también hay otras características que lo hacen bastante destacable, empezando por su pantalla, ya que cuenta con una pantalla OLED de 6.1 pulgadas con resolución Full HD Plus y una tasa de refresco que llega hasta los 90 Hz. Además de esto, el panel cuenta con protección de Corning Gorilla Glass 3 para que no se te raye bastante fácil y no se te vaya a romper demasiado fácil tu celular. Además, como procesador en este Google vamos a encontrar el Google Tensor 2 acompañado de 8 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno, que si nos vamos un poco más específico al resultado que nos puede dar en potencia en algunos benchmarks, nos podemos encontrar que nos da un resultado de 768.000 puntos en Antutu. Además, esto lo convierte en un dispositivo sumamente potente que vas a poder con cualquier aplicación que le pongas, inclusive un poco de gaming demandante soporta este dispositivo. Además cuenta con una batería de 4385 mAh, una carga rápida de 18 watts que no tiene nada de rápida, pero se agradece bastante que lo incluyan en este dispositivo. Pero antes de continuar con el video te tengo un anuncio muy importante mi pana, por si estás buscando un celular con buenas características a un precio bastante asequible. Tengo la mejor página web para ti y aquí vamos a tener a celularesbaratosybuenos.com. Te dejaré su enlace aquí abajo en la descripción, y es que aquí encontraremos dispositivos nuevos, reacondicionados y muchas ofertas. Y ahora sí, vámonos con el video. Y además también incluye carga inalámbrica de 7 watts. No es la mejor carga que vas a poder encontrar, pero sin duda es una característica que por el precio vale muchísimo la pena. Además vamos a encontrar como cámaras traseras una de 64 y 13 megapíxeles como cámara principal, que otorga buenos resultados en fotografía y video, sobre todo bastante estable, ya que estamos ante una de las mejores cámaras que podemos encontrar dentro del sector de la gama media de parte de Android. Y como sabemos, Google Pixel siempre se ha dedicado a tomar buenas fotografías, así que si tienes pensado en comprar un celular con buena cámara en un Android, pues sin duda Google Pixel es de las mejores opciones que vas a tener en este apartado. Sin duda son de los mejores dispositivos que puedes comprar. Además, si hablamos de la cámara selfie que vamos a encontrar en ese Google Pixel 7a, vamos a encontrar una cámara selfie de 13 megapíxeles capaz de grabar video en 4K a 60 cuadros por segundo. Obviamente tiene una muy buena calidad de video en este dispositivo. Además también cuenta con conectividad 5G y certificación IP67, lo cual lo va a hacer resistente al agua y al polvo. Ojo, no te recomiendo que lo sumerjas tu dispositivo, ya que tienes un celular en un pescado, así que no se te ocurra meterlo y menos en agua salada porque lo vas a echar a perder mi pana. El precio de este Google Pixel, por si te lo preguntabas, ronda por los $500, y aún así te dejaré el enlace de compra con la mejor opción y el mejor precio aquí abajo en los comentarios. Así que vámonos directamente al puesto número 2, y aquí vamos a tener un dispositivo con una tremenda cámara con buena calidad, buena fotografía, buen video y sobre todo un dispositivo con buena relación calidad costo-beneficio, y me estoy refiriendo al Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus 5G, el nombre más largo que vas a encontrar en un celular, pero este Xiaomi tiene buenas características que lo convierte en una muy buena opción dentro de la gama media, y es que aquí vamos a encontrar en este equipo una pantalla AMOLED de 6.67 pulgadas con una relación de aspecto de 20:9 y una resolución que llega hasta Full HD Plus. Además, este dispositivo también es compatible con HDR10 y HDR10 Plus. Además, también es compatible con Dolby Vision y su tasa de actualización de este dispositivo llega hasta los 120 Hz de tasa de actualización. Además, cuenta con protección Corning Gorilla Glass 5, lo cual lo hace sumamente resistente, inclusive más que el Google Pixel, por lo cual te va a aguantar bastante bien los golpes de la vida que le va a tocar a este dispositivo. Además, como procesador vamos a tener al MediaTek Dimensity 1080, hasta 8 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento interno, que más o menos en benchmark como Antutu nos puede otorgar más de medio millón de puntos. Es un dispositivo que cumple bastante bien dentro de la gama media con cualquier tarea en específica que tú le vayas a poner. Y es que mi pana, si hablamos de los puntos más fuertes de este Xiaomi, sin duda son las cámaras, y es que como cámaras traseras vamos a encontrar dos lentes, uno principal de 200 megapíxeles acompañado de otro lente de 8 megapíxeles que toman fotografías realmente con una calidad asombrosa, buena resolución, buen nivel de detalle, buen contraste y sin duda uno de los mejores videos que también vamos a encontrar dentro de la gama media. Sin duda aquí Xiaomi
Xiaomi se ha puesto bastante las pilas, y es que además de esto encontramos una cámara selfie de 16 megapíxeles y te repito que es una de las mejores cámaras con mejores resultados que podemos encontrar. Y es que además también vamos a encontrar otras características de este dispositivo que lo acompañan con una batería de 5000 mAh y una carga verdaderamente rápida de 120 watts. Por lo tanto, el llenar la batería de este dispositivo, esta gran batería de 5000 mAh, será de una manera bastante rápida. Además cuenta con conectividad 5G y otro de los puntos más fuertes y sobre todo se agradece bastante es la entrada del jack de 3.5 mm para los audífonos. Sí, sabemos que hay muchos dispositivos que son Bluetooth y que otorgan una muy buena calidad, pero siempre los audífonos con cable te darán una mejor fidelidad y sobre todo mejor calidad de audio, y es algo que se agradece bastante a Xiaomi. Y es que además este dispositivo lo podemos encontrar por unos $400 o inclusive menos, y aún así recuerda que el enlace de compra te lo dejaré aquí abajo en los comentarios. Y bueno mi pana, si ya llegaste hasta esta parte del video te recomiendo que te vayas a suscribir, que le dejes un buen like a este video y sobre todo que comentes qué otros dispositivos podemos hacer para un próximo video. Así que vámonos con la tercera y la mejor recomendación de este top 3. Y en el puesto número 3 mi pana tenemos al mejor dispositivo con la mejor relación calidad-precio, ya que tiene características de todo un gama alta a un precio de gama media, y me estoy refiriendo al Poco F5 Pro. Y es que este dispositivo destaca en muchas cosas y realmente cumple bastante bien, y es que vamos a empezar a hablar de la pantalla de este dispositivo, ya que tenemos una gran pantalla OLED de 6.67 pulgadas con hasta 120 Hz de tasa de actualización, con una resolución Quad HD+, compatible con contenido Dolby Vision y HDR10+. Además, como procesador es uno de los puntos más fuertes que vamos a encontrar en este Poco F5 Pro, ya que tenemos al Qualcomm Snapdragon 8 Plus generación 1 y lo acompañan hasta 12 GB de memoria RAM del tipo LPDDR5. Además lo acompañan 256 GB de almacenamiento interno UFS 3.1 que nos otorgan más de 1 millón de puntos en Antutu, lo cual lo convierte verdaderamente en un gama alta con precio de gama media. Y es que a este dispositivo también puede grabar video hasta en 8K, y es que lo acompañan unas cámaras traseras de 64, 8 y 2 megapíxeles con una cámara selfie de 16 megapíxeles. Así que también como características adicionales que vamos a encontrar en este Poco, vamos a encontrar certificación IP53, te repito, certificación IP53, así que ese dispositivo no lo puedes sumergir al agua porque te lo vas a cargar. Y es que además otra de las cosas que me gusta en este Poco es que vamos a encontrar altavoces estéreo, compatibilidad con Dolby Atmos y Hi-Res para que te lleves una muy buena experiencia en cuanto a audio en este dispositivo, algo que me gusta bastante. Y es que además tenemos una batería de 5160 mAh con una carga rápida de 67 watts, y otra característica muy importante es que vamos a tener una carga inalámbrica de 30 watts súper rápida, y es que este dispositivo también cuenta con sensor infrarrojo para que puedas apagar y prender tu televisión o cualquier otra cosa. Y es que además el precio por lo cual lo vamos a encontrar es de $500 o un poquito menos, una verdadera locura, ya que estamos ante un celular súper potente con buenas características, un precio totalmente accesible. Así que recuerda que te dejaré el link aquí abajo en los comentarios, y recuerda te puedes suscribir, dejarme un like y nos vemos hasta la próxima.